قيل الكثير عن شركة الملاحة الإسرائيلية زيم، بدءا من إخلاء مكاتبها في الطابق السادس عشر من مبنى التجارة العالمية قبل أسبوع من هجمات 11 من أيلول سبتمبر، مرورا بدورها الأفريقي النشط عبر موانئ المملكة المغربية، وصولا إلى منافستها الفعالة والمستمرة لأسطول الملاحة المصري وعبر الموانئ المصرية ذاتها. تأسست زيم عام 1945 بمبادرة من ديفيد ريمز أول وزير لمواصلات الكيان الصهيوني، ويقال أن اسمها استخرج من العهد القديم وهو يعني بالعبرية السفن الكبرى. أما علم الشركة المؤلف من 7 نجوم سداسية فقد أخذ عن أول تصميم وضعه صاحب المشروع الصهيوني تيودور هيرتزل ليكون علما للكيان العنصري في فلسطين. Es bueno recordar que la CIM nace en 1945 como parte también de la misión de estos grupos sionistas que ya venían desarrollando desde mucho antes, de llevar a ciudadanos europeos de religión judía hacia Palestina, la política de colonizar Palestina y luego allí crear las condiciones para la fundación de un nuevo Estado, que es lo que vimos en 1947 y 48, cuando se legaliza en el 47 y en el 48 se funda el Estado de Israel. Es una naviera que al principio participó en la diáspora, fue fundada por un judío alemán. Esa naviera, las acciones de esa naviera en muy poco tiempo, una vez que fue vendida fue vendida a este magnate y al Estado de Israel, quizás esa naviera siempre ha pertenecido al Estado de Israel, ¿no? Porque es una práctica que el Estado de Israel tiene empresas que son del Estado, pero que son manejadas por particulares, ¿no? بدأت شركة الملاحة الإسرائيلية أعمالها بمراكب لنقل الركاب، فقامت بشراء سفينتها الأولى عام 1947 للمشاركة في نقل المستوطنين الصهاينة إلى فلسطين. ومع احتفال الشركة بعامها ال25 سنة 1970 أصبحت تمتلك 77 سفينة، كما استأجرت 70 سفينة أخرى لتشغيلها عبر الجهات الأربع بنقل البضائع إلى شواطئ آسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكيتين. ورغم اعتبارها من أبرز شركات الملاحة ما زالت أعمالها تثير بعض الشبهات. La naviera sí, la naviera toca puertos venezolanos, usa como centro de operaciones Jamaica, ha participado en el sabotaje de la carga cuando ellos saben que es una carga importante, que va para un proyecto social o que va para una alcaldía que tiene que ver con asfaltado, máquinas para asfaltar calles, etcétera. Normalmente dejan la carga en Jamaica, o sea, dejan abandonada la carga en Jamaica, o a veces esa carga tiene que llegar al puerto de La Guaira y la dejan en el puerto de Guanta. O sea, han jugado de una manera fina para sabotear, ¿no? Entonces son aspectos que están documentados, de los cuales hay pruebas de la acción de esta naviera en Venezuela contra el pueblo venezolano. Nosotros tenemos intercambios comerciales con nuestros países hermanos de acá de Sudamérica, donde hacemos intercambios, realmente acuerdos comerciales que nos beneficiamos unos con otros, pues son acuerdos beneficiosos para ambas naciones, o acuerdos de otro tipo de alcance donde hay mayor participación. Son sobre todo el área de lo que es la parte de la soberanía alimentaria de países que nos facilitan, que nos garantizan a nosotros, ¿verdad? Que no corremos el riesgo de que en algún momento no nos puedan enviar la carga o los productos que se han negociado y que se han establecido. La CIM ha sido una empresa, como sabemos, que ha tenido una participación significativa, tal como lo ha denunciado Eduardo Samán, significativa en algunos hechos concretos internos en Venezuela. Concretos, cuando hablo concreto, nos referimos al sabotaje en los alimentos, en los muelles,
que es el lado que la CIM se concentra. Y en el acaparamiento, el último acto reciente de, que uno podría decir, de implicación directa de la CIM, ha sido el acto de los contenedores de Pedeval que se pudrieron. Ahí uno puede decir, ok, hay una acción directa de la CIM. يأتي السلوك التخريبي لشركة زيم في ظروف تاريخية قاسية عوقب فيها الشعب الفنزويلي على خياراته السياسية المعادية لواشنطن بلقمة عيشه اليومية وغذاء أطفاله، وقد استعملت في تلك المرحلة كل الأدوات الداخلية والخارجية دون استثناء. A partir del 2002 se jugó mucho en la economía del país. ¿Por qué? Porque Venezuela sigue siendo un país que depende mucho de la importación y más en el elemento del pueblo. Por eso ya después del paro, aparte que no había mercadeo, entonces no había comida del pueblo, porque todo venía de afuera. Ahí en dos vías principales. Primero, hubo un paro, no hay comercialización. Y segundo, hubo un paro en los puertos. Saboteando, tratando de no colocar o no permitir que los buques atracaran para que se pudiese llevar a cabo el trabajo de la estiva, de la descarga y carga de los buques acá. Alimentos en el puerto, no hay salida, y entonces no hay mercadeo. Y todo controlado. En aquel tiempo los puertos estaban bajo del control de las gobernaciones y gobiernos locales de la oposición. Hubo aquí en diferentes áreas, tuvieron ese intento de tratar de parar el puerto, y parar el puerto era parar la economía también, porque esa era la intención del paro petrolero, estrangular la economía y buscar un mecanismo distinto al democrático. Sería una salida, buscando una salida estrangulando la economía del país. وسط هذه الأجواء اعتمدت شركة الملاحة الإسرائيلية على سلسلة من الوسائل والأدوات المتوفرة لديها لصب الزيت على النار والمساهمة في مضاعفة الضغوط الداخلية لتعطيل الاقتصاد الفنزويلي وإسقاط الحكومة الشعبية المنتخبة للرئيس هوغو تشافيز. ¿Qué pasa? Que estas empresas, más de todo en los puertos, porque la mayoría del alimento que viene por los puertos, demoran en almacenarlo, demoran en retirar los vacíos de los containers. Entonces, esa demora afecta al pueblo. Primero, no hay alimento, y después controla cuándo lo van a soltar. Cuando lo sueltan al precio que ellos quieran. Su negocio era el almacenaje. Mientras que la carga durara mayor tiempo aquí, ellos obtenían mayores ingresos. Nosotros lo que necesitamos es que la carga dure menor tiempo acá, ¿verdad? Porque al final eso lo pagas nosotros, los consumidores, el pueblo en la calle. ¿Qué pasa? Si la carga pasa por aquí, va a tener un menor impacto al momento de pagar el cliente como tal afuera. O sea, todos los gastos que pasan por aquí, eso los paga el cliente al final. Todos esos gastos se le recargan. Si la carga pasaba 30 días acá, todos esos gastos al final, el comerciante lo que hacía era recargárselo al cliente. Si la carga iba a costar cierto precio, ellos le recargan los costos de almacenaje, y lo que hace que se incremente el valor de las mercancías en el mercado. Por decir, normalmente un fenómeno que no hay aceite, pero al mes ya hay aceite, pero con dos condiciones. Que primero los medios de comunicación privados se encargan de sabotear, es decir, que el gobierno no puede
conseguir el alimento para el pueblo. Entonces eso genera molestar en el pueblo, claro, molestar contra el gobierno. Y el segundo, cuando lo sueltan casi todo el tiempo, es el doble de precio. يكمن الجانب الآخر من إبداعات شركة زيم التخريبية في وضع العوائق الكفيلة بتعثر أعمال الموانئ البنزولية عبر تحويلها إلى مستودع لحاوياتها الفارغة، ما ساهم في نشر الفساد والسرقات وإعاقة العمل على أرصفة الموانئ وأقسامها. Los vacíos pueden permanecer aquí en el muelle hasta 90 días, que es lo que le da el CENIA. Y los full, 30 días. Después de esos 30 días pasan a bien adjudicado. Y los vacíos, después de los 3 meses, los 90 días, se le pueden colocar una multa por el CENIA. El acopio del vacío no era rentable. O sea, te concentrabas en descargar el full, en despachar el full, y el contenedor vacío se venía quedando en cada uno de los toques. Hace unos meses atrás había un gran congestionamiento acá en el puerto de La Guaira, porque lamentablemente habían tomado nuestras instalaciones como un gran almacén de contenedores vacíos. Específicamente en el año 2009, esa naviera tenía la práctica de no recoger los contenedores vacíos, dejaba la carga y luego no recogía, no se llevaba los contenedores vacíos, llenando los almacenes de contenedores vacíos, lo que hacía muy difícil la operación del puerto. Llegó un momento que limitaban la capacidad de recepción dentro de la zona portuaria y tenían nuestra ciudad colapsada. O sea, llegó el momento que aquí había vacíos por todos lados, porque simplemente no se estaba evacuando vacío. Cuando venía otro buque con carga, dejaba los contenedores en el muelle y para que estos contenedores pasaran a los almacenes podía transcurrir entre 20 y 30 días, ¿no? Por todo lo complicado de la operación, lo congestionado que estaba con los contenedores vacíos. Eso hizo que muchos alimentos en esa época se dañaran. Aquellas parcelas que tenían poco espacio, el trabajador tenía que hacer magia para poder trabajar con los vacíos obstaculizándolos y su operación propia. ¿Qué traía esto como consecuencia? Riesgo de robo de contenedor, ¿verdad? Riesgo de una mala maniobra, porque cuando tú almacenas full con vacío, el riesgo de que un contenedor se traiga a otro es evidente. Aquí hay una cosa que era muy famosa, que no sé si escuchan, que decían que se volaban los contenedores. Me preguntan, ¿volaban cómo? Es como si se fueran volando de aquí del puerto, porque no sabían cómo salían de aquí. Parte de la responsabilidad en ese entonces lo tenía esta naviera israelita, donde el 50% de las acciones de la naviera es del Estado de Israel y el otro 50% es de un magnate, un individuo que salió de la nada prácticamente. الإثراء السريع ظاهرة تثير الشبهات، وهي كثيرا ما ترتبط بأعمال غير مشروعة اشتهر الكيان الصهيوني بالتورط بها في هذه المنطقة، بدءا من ترويج النزاعات العسكرية الإقليمية خدمة لتجارة الأسلحة، مرورا بتدريب وتسليح العصابات المشبوهة لتنفيذ المهمات القذرة نيابة أو دعما لمشاريع الهيمنة الأمريكية في المنطقة، وصولا إلى تجارة المخدرات التي عادة ما تنمو وتزدهر في مناطق النفوذ والتواجد الأمريكي والإسرائيلي. Sabiendo el poder o el monopolio que representa esta empresa, la CIM, que a través de esta empresa se preste para el transbordo de estos estupefacientes que son producidos, recordemos, en Colombia, un país que vaya a rescatarlo aquí en el análisis está fuertemente penetrado por Norteamérica e Israel. Aquí hay 4 contenedores incautados meses atrás
a las bandas del narcotráfico internacional, gracias al trabajo de inteligencia de la Guardia Nacional Bolivariana, que también tiene su sede acá dentro del puerto de La Guaira, siendo este otro organismo que colabora con garantizar los niveles de protección y seguridad dentro de las instalaciones. Fuertes lazos económicos y fuertes mafias alimentadas por Israel, el paramilitarismo que controla gran parte de la producción de droga de Colombia. El paramilitarismo, según sus propios, uno de sus propios líderes, Carlos Castaño, el recordado Carlos Castaño, el infame Carlos Castaño, fue uno de esos criminales formados, su grupo, su unidad paramilitar formada, él reconoce esto, formada en Israel y llevada a Colombia para las acciones antiguerrilleras, pero también para el control y el desarrollo de la industria del narcotráfico. Hemos agarrado casos recientemente, en meses atrás, un caso de una exportación, de una presunta exportación de 1.640 kilogramos de cocaína aproximadamente, que iban a la figura de desinfectantes exportados hacia España. Es algo que uno le llama la atención, bueno, exportación de desinfectantes. ¿Cuál es la marca del desinfectante? Eso nos llamó la atención, sobre todo en controles también administrativos. Fuimos a hacer la inspección conjuntamente con la Guardia Nacional, que es la unidad que tiene a cargo la lucha contra el tráfico de drogas acá en el puerto de La Guaira, y se detectaron 1.640 kilogramos aproximadamente de cocaína. رغم كل ما سبق، تعتبر شركة زيم للملاحة الإسرائيلية من أهم وأنشط الشركات العاملة على شواطئ جنوب القارة الأمريكية وحوض الكاريبي، لما تشتهر به من أسعار منافسة تضمنها على حساب أيد عاملة رخيصة. فهي لا تعتمد على العمالة المحلية من بلدان المنطقة، بل تفضل تشغيل عمالة آسيوية بأجور زهيدة. Es muy preocupante la operación de esta naviera ZIM, ZIM o SIM, como la pronunciamos nosotros en español. Es preocupante debido a que estas empresas, esta naviera también explota, ¿no?, parte de la tripulación, utiliza tripulación de origen asiático, es una tripulación que está muy mal pagada. Y además, bueno, esta naviera está operando con toda libertad. كما تلجأ شركة الملاحة الإسرائيلية إلى سبل أخرى أشد خطورة على فنزويلا والموانئ اللاتينية الأخرى لخفض أسعارها وإجبار أعداد متزايدة من التجار للتعامل معها. منها اعتماد الشركة على حاويات قديمة ومتهالكة، كثيرا ما تؤدي إلى تلف السلع الغذائية المنقولة، والتي عادة ما تحتاج إلى وسائل تبريد ذاتية تربك طواقم الصيانة في الموانئ أثناء سعيهم للحفاظ على العلاجات فيها. Y hay empresas, Hamburg, Merck, que traen equipo en verdad de vieja data, o la empresa SIM, y eso en verdad dificulta las operaciones. ¿Sabes? Es la línea naviera que posee equipos de generación vieja. Sin embargo, ya han ido suplantando y han ido comprando equipos nuevos. Pero básicamente es esa línea la que presenta mayor problema. Sí, es cierto. Hay todavía contenedores de muchos años que todavía están funcionando, todos golpeados, todos dañados, pero siguen funcionando. Y el proceso del contenedor es bastante importante, ¿no? Porque el contenedor tiene 90 días de permanencia dentro del país.
يتساءل الكثيرون هنا إن كان تحقيق الأرباح هو الهدف الوحيد من خفض أسعار الشركة عبر شتى السبل، أم أن هناك أهدافا أخرى تضاف إلى عمليات التخريب الاقتصادي وتهريب المخدرات وغيرها، خصوصا إلى ما أخذ بعين الاعتبار أن مكاتب ومندوبي شركة زيم ينتشرون في أكثر من 9 مدن فنزويلية رئيسية. ويبدو أن المراقبون هنا أخذوا يعثرون على إجابات محددة. Israel hace uso de estas empresas, de sus empresas, no solamente en Venezuela, en el mundo, como parte o extensión de su misión diplomática en todos estos países. Es de preocuparse que esta naviera está en casi todos los países, aún donde Israel no tiene embajadas. Es el caso reconocido que develó o que demostró, para quienes eran ingenuos en la materia, Wikileaks, sobre hasta dónde podría llegarse la acción de una misión diplomática en eso de las acciones de espías y las acciones de sabotajes. Y la oficina de esa naviera funcionan como centro de inclusive hasta de espionaje, que practican de espionaje y de tráfico de diamantes, inclusive hasta tráfico de armas, etc. Es importante que nosotros y todos el gobierno y los movimientos sociales puedan prestar atención a las operaciones de esta naviera ZIM, SIM, que es de bandera israelita y que está operando en el mundo y que está operando en nuestro país, en Venezuela.